entonces a su clase de física general, la mejor clase del mundo mundial, aunque nadie lo crea. Vamos a continuar entonces resolviendo el problema del esquiador que habíamos trabajado en la clase anterior. Entonces nosotros habíamos obtenido en el inciso A. El inciso A pedía obtener la rapidez del esquiador en la base de la colina. El esquiador, bueno, se va deslizando del punto 1 al punto 2. Entonces el punto 2 en este caso es la base de la montaña. Para encontrar entonces esa rapidez, utilizamos la conservación de la energía. La energía que el esquiador tiene en la cima debe ser igual a la energía que el esquiador debe tener en la base. Es esta parte de acá. Porque la energía mecánica se conserva. Pues bueno, hicimos algo, o con los datos que teníamos. La rapidez 1 es 0 metros por segundo, entonces ustedes pueden ver en esta parte aquí a la izquierda, ustedes pueden ver que dado que la rapidez 1 es 0, aquí esto se hizo 0. Y la altura 2, como es 0, también la hicimos 0. La masa que aparece en ambos lados de la ecuación se cancela, desaparece. Y simplemente nos queda despejar la rapidez en el punto 2, que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura 1. Hicimos este cálculo y obtuvimos un valor de 19.8 metros sobre segundo. Ese fue el inciso A. El inciso B nos dice que determinemos qué distancia recorre el esquiador sobre la superficie horizontal antes de llegar al reposo. Antes de llegar al reposo. ¿Qué distancia recorre el esquiador entonces? Pues bueno, el inciso B se resuelve por el teorema trabajo-energía, donde la rapidez final, tal como tenemos acá en los datos, la rapidez final es 0 y la rapidez inicial es la que habíamos encontrado en el inciso A. Y entonces, aplicando el teorema trabajo-energía, yo obtengo que el trabajo realizado es igual a negativo 1/2 de la masa por la rapidez 1 al cuadrado. Pero tenemos el problema de que nosotros no sabemos cuánto vale esa masa. No lo sabemos. No es un dato. ¿La podemos encontrar? Sí, sí podemos encontrar el valor de esa masa. ¿Lo vamos a hacer? No, no lo vamos a hacer. No se necesita hacer. Y entonces, ¿cómo lo planteamos? Ok. Yo tengo que el trabajo es igual a esto que tengo aquí en azul. Pero el trabajo también es la fuerza multiplicado por la distancia multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué fuerza hace que se detenga el esquiador? Bueno, es la fricción. La fuerza que hace que se detenga el esquiador es la fricción. Ahí, la fricción. Entonces, vamos a ver el enunciado. Noten que yo tengo cuánto vale el coeficiente de fricción.
dice que el coeficiente de fricción es de 0.21. No es tan intuitivo de ver, pero dado que nos facilitan el coeficiente de fricción cinética, implica que el análisis que tenemos que hacer es a través de fuerzas, de leyes de Newton, por cierto. Entonces, si tengo que encontrar cuánto vale la fricción, bueno, ¿por qué tengo que encontrar cuánto vale la fricción? Ok, porque cuando usted encuentra cuánto vale la fricción, usted encuentra cuánto vale el trabajo. ¿Y por qué quiere encontrar el trabajo? Bueno, usted quiere encontrar el trabajo. Es más, ni siquiera quiere encontrar el trabajo. Usted lo que ocupa es encontrar la distancia que recorre el esquiador antes de detenerse. Esa distancia que recorre el esquiador es esta de acá. Dicha distancia no aparecía en la ecuación que habíamos encontrado. Y es por eso que tenemos que usar esta expresión para el trabajo. Ahora que he justificado el por qué usamos esta expresión, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre del esquiador. Recuerden que para el diagrama de cuerpo libre, no importa si es una persona o un objeto, se representa con un punto. Y aparte del punto, bueno, nosotros ponemos todas las fuerzas que actúan sobre dicho punto. En la base de la montaña, el esquiador solamente tiene el peso y la fuerza normal en el eje vertical. En el eje horizontal no hay ninguna fuerza. Ya en este momento, cuando él está en la base, eso lo voy a escribir aquí. Esquiador en la base de la montaña. Por eso es que la normal va hacia arriba, no lleva ninguna inclinación y por eso, bueno, y el peso siempre apunta hacia abajo, ahí no hay ningún problema. Entonces, el esquiador en el eje Y solo tiene la normal y el peso. Y en el eje X solamente tiene la fricción. De manera que cuando usted quiere encontrar cuánto vale la fricción, usted sabe que el valor de la fricción es igual, y hay una ecuación experimental que indica eso, la fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Este es el valor de la fricción. Ok, pero ¿cuánto vale la fuerza normal? Aquí sí, entonces hacemos la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y igual a 0 porque no hay movimiento en el eje Y. Todo el movimiento está en el eje X ahora. Y entonces tenemos la normal que apunta hacia arriba menos el peso. La normal menos el peso es igual a 0. De manera que la normal, el peso lo vamos a mandar al otro lado sumando. La normal es igual al peso. Esto implica que la fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la masa multiplicado por la gravedad. Y este resultado a su vez a mí me sirve porque yo lo voy a sustituir, este resultado,
de fricción, yo lo sustituyo aquí. Síganme el hilo, se los pido, porque esto se suele tornar confuso. Lo vamos a hacer aquí aparte. Entonces, mi conclusión es que el trabajo, que era igual a la fuerza de fricción multiplicado por la distancia, multiplicado por el coseno del ángulo, es igual a la coeficiente de fricción cinética por la masa, por la gravedad, por la distancia, por el coseno de dicho ángulo. Esto de aquí es la fricción que yo había encontrado, que acabo de encontrar. El ángulo, como es la fricción, el ángulo siempre es 180. Y entonces lo que va a pasar es que el trabajo va a quedar negativo, coeficiente de fricción, masa, gravedad, distancia. Es lo que va a pasar. Entonces, yo encuentro por otros métodos que el trabajo es igual a esto. Por teorema trabajo-energía, yo había encontrado que el trabajo era negativo 1/2 de la masa por la rapidez elevado al cuadrado. Y por la definición de trabajo yo encuentro que el trabajo es negativo coeficiente de fricción, masa por gravedad por distancia. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a combinar estas dos ecuaciones que tengo encerradas en el cuadro azul. ¿Cómo lo hago? Yo sé que el trabajo es igual a menos 1/2 de la masa por la rapidez 1 elevado al cuadrado. Y esto es igual, y simplemente voy a bajar esta otra expresión, negativo coeficiente de fricción cinética por la masa, por la gravedad, por la distancia. Noten que a mí el ejercicio me ha pedido que despeje para la distancia. Ese es el valor que yo estoy buscando. Y noten también que la masa aparece en ambos lados, de manera que se cancela. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a mandar a dividir el coeficiente de fricción cinética y la gravedad, yo los mando a dividir. De manera que a mí la distancia me va a quedar igual. Bueno, antes de eso, noten que la masa aparecía en los dos lados y se canceló. El signo negativo aparece en los dos lados, también va a desaparecer. Ahora sí. La distancia será el cuadrado de la velocidad de la rapidez 1 dividido entre 2, porque era 1/2, 2 veces, perdón, vamos a escribir bien. Esto será igual a tener 1/2 de la rapidez 1 al cuadrado dividido el coeficiente de fricción cinética por la gravedad. Esa es la expresión que yo obtengo. Sustituyendo los valores, bueno, 1/2 es 1/2, ahí no hay duda. 1/2 por 19.8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y esto va dividido entre 0.21. No tiene unidades porque el coeficiente de fricción cinética no tiene unidades. Y la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Este resultado me dará la distancia que tardó en detenerse el esquiador. Si yo hago este cálculo, sería 19.8 elevado al cuadrado entre
0.21 multiplicado 9.8. Ok. Esto a mí me da que recorrió una distancia de 95.25 metros. Me queda esta distancia recorrida. Vamos a ver. Entonces, aquí está. Noten que se sigue el mismo razonamiento acá. Este es el ejercicio tal como está resuelto, como aparece en el campus virtual, en la carpeta de ejercicios resueltos. Noten que el trabajo les da aquí negativo el valor de la fricción multiplicado por la distancia. Eso es igual al cambio en la energía cinética, solo que nosotros lo hicimos por aparte. En ambos casos, la velocidad en el punto 2, que sería el punto C, es igual a 0, se cancela. Y les queda la misma expresión, les queda 95.2 metros. Entonces estamos bien. Vamos a resolver este problema de potencia. Vamos a leerlo. Dice, un soldado de 700 newtons de peso, como parte de su entrenamiento, sube una cuerda vertical de 10 metros de longitud a una rapidez constante en 8 segundos. Inciso A. ¿Cuál es la potencia que desarrolla el soldado en watts? Inciso B. ¿Cuál es esta potencia en caballos de fuerza? Bien, entonces tenemos el caso de un soldado. Tenemos el caso de un soldado. Bueno, hay una cuerda de 10 metros. Y está el soldadito aquí subiendo. Entonces está el soldado ahí subiendo la cuerda. Y dice que el peso del soldado, es decir, el producto de la masa por la gravedad, es de 700 newtons. El peso. Dice que los 10 metros los sube en 8 segundos. Y nos pide entonces determinar la potencia. Este problema es complicado porque usted no tiene la energía y no tiene el trabajo. Nosotros la potencia la definimos como la energía dividida el tiempo. O también el trabajo dividido el tiempo. Tal como tenemos este problema, tenemos que usar la segunda definición, la de trabajo dividido el tiempo. ¿Por qué? Porque el trabajo es igual, lo voy a escribir aquí, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que hay entre ambas cantidades. La fuerza aplicada son los 700 newtons. Si el soldado está subiendo, quiere decir que esa fuerza se aplica hacia arriba.
el recorrido del soldado, pues, también es hacia arriba. Entonces, como la fuerza y el desplazamiento de este soldado son en la misma dirección, el ángulo es 0. De manera que el trabajo simplemente es la fuerza por la distancia recorrida. Esto es, disculpen, esto es entonces 700 newtons por 10 metros. Esto les va a dar 7000 newton metro, que nosotros hemos definido como el joule. 7000 joules. 7000 joules. Aquí lo resaltamos. Entonces, ese es el trabajo que realiza el soldado para subir. Evaluamos entonces cuánto vale la potencia. Si esos 7000 joules, se realizan en 8 segundos, quiere decir que nosotros tenemos una potencia de 875 watts. 875 watts. ¿Por qué watt? Porque joule sobre segundo es la unidad de la potencia y la llamamos watt. O vatios, también puede ser llamada vatios. Pero es más popular utilizar watts. Entonces, 875 watts. Ese es el inciso A. El inciso B dice que tenemos que averiguar a cuántos caballos de fuerza equivale esta potencia. Entonces, 875 watts por 746 watts, que hacen un caballo de fuerza. El caballo de fuerza es la unidad de potencia en el sistema inglés y se representa con las letras HP. Si usted hace la conversión, 845 dividido 746, tenemos que la potencia desarrollada por el soldado al subir la cuerda es de 1.13 caballos de fuerza. Bien, entonces, bueno, aquí hubo alguna equivocación probablemente en la división. En mi calculadora me da 1.13 y me imagino que en la de ustedes también. Entonces, esta sería la manera de resolver este ejercicio. Nos vamos a quedar por aquí, jóvenes. Ha sido un gusto estar con ustedes.